Para hablar de los orígenes de la oralitura en el Pacífico colombiano, debemos remontarnos a la época esclavista, donde los africanos eran traídos a estas tierras para ejercer trabajos forzados. Es importante recordar que durante los primeros años del descubrimiento de América y la esclavitud, solo se comercializaban hombres, quienes trabajaban en cuadrillas, especialmente en la extracción de oro y otros minerales. Estos modelos organizativos limitaban la posibilidad de socialización e interacción con otras personas. Casi 200 años después, y debido a los altos costos que implicaba la traída de mano de obra del África Occidental, los esclavistas consideraron la idea de traer mujeres negras al territorio americano, con la intención de que procrearan esclavos para venderlos en sus edades iniciales, buscando así perpetuar su poder. Sin embargo, la llegada de la mujer implicó la ruptura de este sistema, dando paso a la creación de comunidades, familias, identidades y tradiciones autóctonas. En un palo de caimito, un día yo me trepé, pa' que mi profesora no me volviera a joder. Que risque muy temprano, me tengo que levantar, envolver bien el petate y tirarme al río a bañar, cepillarme los dientes y los zapatos lustrar. Mari Grueso es una autora afrocolombiana que resignifica lo negro, utilizando constantemente el lenguaje coloquial de la gente del Pacífico, exponiendo con orgullo su riqueza lingüística, ya que es la manifestación de su ancestralidad, regionalidad y tradición oral. Grueso Romero vive y siente su territorio. Los Pericuetos de la Maestra es un poema con valor testimonial que oscila entre lo trágico y lo cómico y que denuncia la discriminación y el maltrato que en ocasiones sufren los niños del Pacífico en la escuela. El africano, al llegar al Nuevo Mundo, experimenta un cruce de alfabetos entre el alifato y el latino. La ventaja que tuvo el español sobre el árabe da lugar a una simbiosis de lenguajes que generó unas características especiales en el dialecto. Es por eso que, como se ve en el poema, se evidencian algunos cambios en las consonantes. Por ejemplo, el niño no jode, jode. Aquí se percibe claramente cómo el ejercicio de habla afrocolombiana es blanco de la ignorancia del sistema regente y desvalorizado. Ese que para algunos es un español mal hablado, pero el que en realidad se desconoce por completo cómo se dio su origen. ¡Qué maestra tan joría la que me ha tocado a mí! Que no me peinaron, que no me siente así. Que una cosa, que la otra, que ya no puedo resistir. Que porque hablo tan feo que no pronuncio así. Que por qué grito tanto que debo saber reír. Ay, no me gusta sentirme alegre como pez en el agua, como velero en la mar. Pa' jalarle acurrulado yo soy ese negro apropiado que le gusta enamorar. El niño, en un esfuerzo por defender sus costumbres y su tradición oral, utiliza su lenguaje como herramienta para empoderarse, burlarse de la maestra y superar lo negativo de la crítica. Como lo pudimos escuchar en el fragmento, ¡qué maestra tan jodida! Querís que no me peinara. Aquí vemos una de esas temáticas predominantes en la oralitura afrocolombiana, la victoria de la astucia sobre la fuerza. Un día de prestigio se me metió el alma al cuerpo y me puse a pensar. No solo de pan vive el hombre, ni mi hermana ni mi mamá, ni la gente con que yo ando saben escribanear. Mejor me he vuelto pa' campo de allá donde salí y que se quede la maestra con todos estos pericuentos que me incomodan a mí. Al final, solo podemos ver cómo las actitudes opresoras de la maestra desembocan en la deserción del niño, pues no solo atentaban contra su cultura y lenguaje, sino que también ataca su sentido de libertad y comodidad. Este poema representa uno de los fenómenos
tal vez más vividos por la población afrodescendiente en el Pacífico. Es un enfrentamiento entre los afrocolombianos y aquellos que no reconocen ni entienden sus tradiciones, entre los habitantes de la capital y los habitantes de las provincias, cuyas costumbres e dialectos son diferentes. Así es que es manifiesta una muestra clara de cómo la oralitura ha sido un factor importante en la identidad cultural de los pueblos afrocolombianos. Ha sido constructora de tradiciones, canal y vehículo para la transmisión de saberes de generación en generación. La expresión y recreación de situaciones de formas particulares e imaginativas. En el Pacífico colombiano ocurre un fenómeno extraordinario. Allí las manifestaciones orales son musicalizadas. Saltan de la mera expresión oral a ser transmitidas y comunicadas con el cuerpo, como es el caso de Su Majestad el Currulao, el cual surge como una respuesta a la idea errónea que existía en los años 50, donde se planteaba que el litoral pacífico del país no poseía una identidad cultural. Así pues, tomando los sonidos y las manifestaciones del bambuco viejo, el cual se tocaba melódicamente con la marimba en ritmos como el berejú, el patacoré y el pango, surge una figura extraordinaria de esta región, el maestro Teófilo Moreno Potes, quien compone el primer plano coreográfico de lo que hoy conocemos como Currulao. Es importante anotar que Teófilo Moreno Potes no compuso la música, pues la música ya estaba. Él incide en la parafernalia que se usa y en la normalización del bambuco viejo como Currulao. Aquí es importante también notar cómo una manifestación de esta envergadura es permeada por la tradición oral, por la oralitura. Y es que nuestra gente del Pacífico tiene una capacidad extraordinaria para tomar esas experiencias, esas vivencias, ese contexto, esas manifestaciones orales, someterlas a un proceso de transformación artística y por continuar con el caso del Currulao, donde es clara la representación que se hace de la relación que existe entre el hombre con la naturaleza. Pues aquí, en esta danza, la mujer interpreta el comportamiento de las olas del mar, su cadencia y todo lo que se asocia con este panorama natural que se vivencia en la región del Pacífico colombiano. Algo muy interesante aquí es ver cómo todo esto, esta expresión corporal unida a un narrador, atravesada con un hilo conductor musical, nos da a nosotros como resultado una de las formas de expresión más completas que podemos encontrar. Creo que un ejemplo claro es la canción de La Marea, interpretada en ritmo de Currulao por el grupo Socavón, en donde podemos identificar casi que instantáneamente una descripción, en una primera escena la descripción de un paisaje, posteriormente la interacción del hombre con la naturaleza y viceversa, las actividades de laboreo asociadas a las poblaciones del litoral pacífico del país y cómo todo esto está mezclado en sus versos. Por ejemplo, allá vienen los pescadores con sus velas en la proa, su chinchorro y su atarraya porque sube la marea. Sube la marea, sube la marea. Creo que aquí en este corto fragmento es claro y logramos captar toda esta esencia de cómo la tradición oral está unida a la musicalidad y a la parte dancística y expresión corporal de la tradición artística y cultural de las poblaciones del Pacífico colombiano. La música del Pacífico colombiano obedece a esa herencia africana de la oralidad, de la tradición oral. Todos los cánticos, jugas, arrullos, bunde, obedecen a esas características prácticas africanas
asociadas a faenas diádicas de trabajo, de minería, de rocería, de cosecha, de pesca, de corte de madera. Esos íconos, esos cánticos son los que se transforman después en toda esa producción musical del Pacífico. Eso lo asocian el Pacífico Sur, Valle, Cauca y Nariño con lo que es la marimba, la música de marimba, que es ancestralmente lo más cercano a África, y la parte norte del Chocó, que tiene mucho de imposición europea con la chirimía. Pero ambas manifestaciones obedecen a reproducciones de afrodescendientes en este país. A través de la marimba se logró avanzar tanto después de que el clero católico la consideraba como algo diabólico. El padre Mera, en el Pacífico colombiano, básicamente en Yurumanguí, Timbiquí, calificó la marimba como un ente demoníaco y a cada tabla de la marimba le daba el nombre de un diablo. Después de esa concesión diabólica, destrucción de ese legado, intento de destrucción del legado, llega hoy la marimba a ser considerada como patrimonio de la humanidad y ya está en las mismas iglesias católicas cantando misas cantadas. Ese es un avance extraordinario y el alcance que ha tenido esta música. Además, la música del Pacífico es inigual. Es lamento. Le cantamos al dolor, a la alegría, al llanto, a la tristeza, a los amores, a los desamores. De todo hay, ahí como en botica, como dicen los expertos. Cuando se muere un niño, hay 3 tipos de manifestaciones que se hacen, dependiendo del sitio del Pacífico donde esté. Si es en el Chocó, se llama Gualí. En Valle, Cauca y Nariño toma otros 2 nombres. Bunde, o Chigualo, como el que les comenté yo, que hacíamos los niños en Punta Solada. Pero el Gualí, el Bunde y el Chigualo es lo mismo. Es un homenaje al fallecido niño, y allí no se llora, ahí no hay llanto. Ahí lo que hay es alegría, fiesta, holgorio, puesto que la creencia de esa africanía es que cuando ese niño muere, porque no ha pecado, entonces se va derechito al cielo. Y que esa familia, esos papás, hermanos, tienen una garantía, porque tienen una especie de abogado en el cielo junto a Dios, y que va a interferir por ellos en algún momento, en el otro mundo. Entonces ahí no hay llanto, ahí no hay dolor, sino que hay esa alegría, celebración. Y no se le siguen novenarios, sino que simplemente se entierro y listo. En el otro caso, la otra manifestación de esa cosmovisión tiene que ver con el velorio, en el cual el muerto pues se prepara. En el campo varía un poco respecto a la ciudad, porque cuando la persona se muere en la ciudad, depende cómo se muera, hay otros protocolos de ley. En el campo no. En el campo la persona se murió, apenas se enfrió, que se puso tieso, le toman las medidas para hacerle su ataúd. Los carpinteros que construyen el ataúd están tomando traguito, biche, lo que sea, hecho, lo que sea. Y normalmente los observadores, los acompañantes en la carpintería, empiezan a hablar de las cosas del muerto, las cosas buenas. Normalmente aquí no hay muerto malo, ¿sí? Era un tipo gracioso, los chistes que contaba, las mujeres que tuvo, los hijos, todas cosas agradables mientras se construye ese. Luego se mete se viste, se baña, se perfuma, se viste y se vela sobre una mesa a la cual ya se le ha adornado una tumba con flores, y dependiendo pues ahora con el modernismo le ponen hasta luces, bueno, etcétera, etcétera. ¿Por qué me dicen morena? Si morena no es color. Yo tengo una raza que es negra y negra me hizo Dios. Y otros arreglan el cuento diciéndome de color. Y es que para endulzarme la cosa y que no me ofenda yo. Yo tengo mi raza pura y de ella orgullosa estoy. De mis ancestros africanos y del sonar del tambor. Yo vengo de una raza que tiene una historia para contar. Que rompiendo sus cadenas alcanzó la libertad. A sangre y fuego rompieron las cadenas de opresión. Y ese yugo esclavista que por siglos nos aplastó. La sangre en mi cuerpo se empieza a desbocar. Se me sube a la cabeza y empieza a protestar. Yo soy negra como la noche, como el carbón mineral, como las entrañas de la tierra y como el oscuro pedernal. Así que no disimulen llamándome de color, diciéndome morena, porque negra es que soy yo. Gracias.
Otra de las diferenciaciones entre las tradiciones de adultos y niños en el Pacífico colombiano son las rondas o juegos de pampa, que son expresiones orales pensadas para la educación de los niños. En un 90% son coreográficas y todas son musicalizadas. Se usa para el desarrollo de motricidad, psicomotricidad y desarrollo intelectual del niño. Por ejemplo, la ronda El Carpintero, que surge como referencia a las acciones del pájaro carpintero y posteriormente es asociada con el acto de la carpintería, como lo podemos observar en los versos de este juego. Mi compadre carpintero carpinteaba de rodillas. Cuando ya estaba cansado, carpinteaba en una silla. Como ya vimos anteriormente, las rondas cumplen un papel muy importante dentro de las comunidades del Pacífico, especialmente en la educación de los niños. Otro ejemplo claro de esto es la canción Manteca Iguana, la cual, si bien hoy en día es reconocida por ser un abozado, obedece a una tradición oral asociada a un juego. En esta también podemos identificar un poco de ese folclore demosófico, en el cual se emplean elementos de la naturaleza para la sanación del cuerpo. Al mismo tiempo podemos identificar de manera clara esa estrecha relación que existe entre el hombre con la naturaleza. En este caso, la manteca iguana hace referencia a esa pomada, a esa crema que se emplea en el cuerpo con la intención de alivianar dolores producto de lesiones, golpes o con la intención de darle un poco más de flexibilidad a esto. Visto como un juego, su intención y su objetivo están orientados a que el niño descubra su cuerpo, explore su corporeidad y construya su esquema corporal. Esto a través de la realización de una serie de movimientos que se van indicando en los versos de la canción o del juego. Manteca de iguana me voy a untar, pa' que mi cintura se vuelva a menear. En este caso, el niño realiza una serie de movimientos con su cintura. Este juego se puede emplear con diferentes partes del cuerpo, hombros, cabeza, brazos, etc. Esto considero que es una muestra clara de cómo en esas danzas, en esas músicas tan reconocidas, se esconden saberes ancestrales, tradiciones orales, elementos oralitúricos que hacen que la cultura se vuelva un compendio global, enmarque todas las tradiciones, los saberes y las costumbres de las poblaciones. Más que danza y música, en el Pacífico tenemos un conglomerado de cultura.